Se guareció en la parada del colectivo, mirando con recelo en derredor. Notó que algunas personas, vecinos u ocasionales transeúntes, miraban en dirección suya con curiosidad. Gracias a este detalle, Jorge pudo comprobar que lo que le había ocurrido no lo había soñado. En eso llegó el colectivo. Ya había considerado el problema que tendría en viajar, ya que, aunque había planeado darle a su madre solo una parte del dinero, al ver en el deplorable estado en que su familia vivía, no pudo por menos entregarle cuanto llevaba encima. Pero el colectivo se detuvo obedeciendo a su gesto y Jorge subió con la firme determinación de persuadir al colectivero de que lo llevara, o bien por las buenas, o si no. Pero no hubo necesidad de discutir, ya que nada más subir, Jorge se encontró con su amigo Iván sentado en los primeros asientos, el cual se alegró sobremanera al verlo y le dio la plata para el viaje. ¿Qué haces, loco? Tanto tiempo, dijo Iván, una vez ambos estuvieron sentados. ¿En serio?, agregó Jorge, concentrándose en la cara de su amigo, que notaba más avejentada. ¿Te enteraste de lo que le pasó a Piturro, el hijo de Pochi? Sí, me lo contó mi vieja. Jorge miró bien a su amigo y comprobó que se había equivocado. No era el peso del tiempo lo que veía en su cara, sino la existencia de una pena que apenas le dejaba sonreír. Volvió a su mente el recuerdo de la persecución, y por un momento se le cruzó la idea de relatarle a Iván cuánto había ocurrido. Mas un segundo después cambió de parecer. Quería olvidarse de aquel incidente extraño, y con hablar de ello solo haría lo opuesto. ¿Y qué es de tu vida?, preguntó Jorge, dando por concluido lo anterior. Se te nota como preocupado. ¿Me equivoco? Había acertado. Su amigo, tras unos instantes de reflexión, en donde pareció preocuparle si tenía las zapatillas bien atadas, mintió. No, ando bien. Ayer hice más de 5 gambas que le saqué a un viejo boludo, que vive al lado del hipódromo. Jorge hizo un gesto de repulsión con la mano y la cara al recordar que Iván se dedicaba a lo mismo que él, pero con la diferencia de que engañaba a viejos adinerados. Iván, al ver este gesto en su amigo, no se pudo reprimir una carcajada, y al segundo ambos estaban riéndose. Esta vez Jorge estuvo seguro de que algo le pasaba a su amigo, ya que el mero reírse le producía dolor. Había aprendido a conocerlo en profundidad, e inclusive en una oportunidad había estado a punto de irse con él a vivir a los Estados Unidos, en busca de sus destinos. Pero ya no recordaba el motivo. Todos aquellos planes se habían frustrado, y solo le quedaba de aquellos anhelos el pasaporte sacado inútilmente. El colectivo dejaba atrás los suburbios y se adentraba en la ciudad. Buenos Aires estaba en pleno bullir. El tráfico engrosaba sus caudales y la gente caminaba enloquecida en todas direcciones, como las hormigas que huyen de un incendio. El chofer del colectivo refunfuñaba cada vez que una moto, un auto o un peatón se le cruzaba en el camino. Pero refunfuñaba aún más cuando los semáforos lo atrapaban en amarillo. En tales ocasiones apretaba el pedal del acelerador a fondo. Pero con nada refunfuñaba tanto como cuando no podía hallar el tema que quería en el reproductor de MP3 que escuchaba con los auriculares en ambas orejas.
Los amigos seguían con entusiasmo la conversación, y Jorge, devorado por la curiosidad, le dijo a su amigo que no le mintiera más, que era evidente de que a él le pasaba algo, y que no entendía por qué no podía confiar en él, siendo que ambos eran amigos desde la infancia. Tras guardar silencio por un rato, Iván decidió confesarse ante su amigo. Es por Negri. Esa mina me va a volver loco. ¿Pero todavía seguís con esa loca? De verdad que pensé que eras más inteligente, que no te gustaba perder el tiempo. Pero vos no entendés. Yo a la mina la quiero. Pasa que ella se empeña en volverme loco. Antes porque no traía plata a la casa. Ahora porque estoy mucho tiempo fuera de la casa. Y si no me voy por un buen rato, no puedo traer plata a la casa, ¿no? Yo solo quiero que vivamos bien, tranquilos. ¿Sabes lo que me hizo la semana pasada? Había tenido una buena racha y le dejé guita suficiente como para comer una semana entera. ¿Y sabes lo que hizo? Se compró uno de esos celulares caros digitales. La quería matar. Pero me la banqué y no le dije nada. Y encima a la mañana siguiente, después de quedarse hasta las 4 de la mañana jugando con su celular en el baño, se despertó en la cama llorando. Y cuando le pregunté que qué le pasaba, me dijo que era infeliz Jorge. Y me dijo que yo tenía la culpa. Y tenés la culpa, pero de seguir bancándotela. Yo que vos le doy una patada en el orto. Por algunos minutos guardaron silencio. Iván se puso a contemplar con gran atención cuanto ocurría en las calles, y por su semblante acongojado era evidente que la situación lo atormentaba. Para mí lo que tenés que hacer es buscarte otra mina y dejarte de joder, apuró Jorge, tomándolo del hombro. Yo pensé lo mismo, sonrió Iván, pero me cuesta. Las veces que nos peleamos y estamos lejos, no hago más que pensar en ella. La extraño y quiero tenerla a mi lado. Son puras boludeces, interrumpió Jorge. Mirá, si te conseguís otra mina, esta ocupará tu pensamiento y ya no pensarás en Negri. Te acordás de ella porque te quedás como un boludo en tu casa mirando el techo. El mundo está lleno de mujeres. Solo hay que salir a la calle a buscarlas. Parece que para vos es muy fácil. Y lo es para cualquiera. ¿Sabes una cosa? No creo para nada en eso que se te mete una mina en el pensamiento como una maldición. Uno es siempre el que tiene la culpa por dejar crecer la ilusión. O mejor dicho, uno se conforma con una mina porque no puede o no se atreve a ir por otras. Después de estar un tiempo con una mujer, vas a querer estar con otra. Esto es fijo. Y el que diga que no, miente. Y vas a querer estar con otra porque se quiere cambiar. Nos gusta cambiar. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué iba a ser diferente en este caso? Incluso aunque la mina que tengas esté buenísima, vas a querer cambiarla por una más fea, luego de un tiempo, por el simple deseo de cambiar. Iván turnaba su mirada en lo que veía por la ventanilla y el rostro de su amigo, que se había ido acalorando mientras hablaba. Pero de pronto vio que Jorge se interesaba por el lugar que pasaban. «¡Uy! Yo me bajo acá», gritó. «Nos vemos». Pero lo último que Iván quería era estar solo, por lo que le suplicó a su amigo que se quedara un rato más con él, que necesitaba hablar con alguien como él. Bajaron juntos del colectivo, y ante la propuesta de Iván de ir a un bar a comer y tomar algo, Jorge se irguió de hombros y le recordó que no tenía ni un mango. Iván se rió por toda respuesta y señaló en dirección de la esquina. 10 minutos más tarde se hallaban sentados a una mesa, con una botella grande de cerveza y 2 pebetes de jamón y queso al alcance de la mano.
Aunque Jorge trataba de concentrarse en lo que Iván le contaba, que no era otra cosa que la descripción minuciosa de las primeras peleas que había tenido con Negri, la mayor parte de su atención era dirigida a comerse el pebete y beberse la cerveza. No había probado bocado desde el día anterior, y su estómago recibía aquel alimento con deleite, produciéndole unos retorcijones que casi eran audibles por Iván. Este, al ver la voracidad de su amigo, ofreció pedir 2 pebetes más, y aunque aquel se negara con la cabeza, lo que sus ojos decían no ofrecía duda. En un santiamén hubo 2 nuevos pebetes sobre la mesa, los cuales duraron lo mismo que los anteriores. Una vez saciada su hambre, y sintiendo con satisfacción cómo el avance de la cerveza le daba una sensación de plenitud a su estado de ánimo, Jorge se dispuso a prestarle total atención a su protector, quien, dicho sea de paso, no se había detenido ni un segundo en su monólogo. Pero ocurrió que, contra sus intenciones, vio algo que lo turbó por completo y lo sumió en tal estado de confusión que por un momento olvidó que su amigo estaba desnudando su alma ante él, y olvidó también siquiera dónde se hallaba. Y es que mientras lo miraba a la cara y los ojos se le iban de cuando en cuando hacia una ventana que había a la entrada del bar y por la que se veía pasar a la gente, Jorge vio pasar a Cecilia, rengueando, acomodándose el pelo con ese gesto que le vio hacer infinidad de veces mientras compartieron aquel cuarto de hotel. La primera reacción que tuvo fue la de esconderse, es decir, agachar la cabeza para que no lo viera. Pero esto era desde todo punto imposible, ya que ella ni siquiera miró al interior del bar. Y tras ese instante en donde pasó con la mirada fija al frente, sumida al parecer en sus pensamientos, desapareció. Sin quererlo, Jorge llegó a la conclusión de que la causa de que rengueara era aquella herida que tenía en el dedo gordo del pie. Desde ese momento no volvió a concentrarse en nada. Miraba en una y otra dirección sin conseguir fijar los ojos en algo por más de un segundo. La presencia de su amigo Iván, la cual hasta entonces le había resultado agradable, lo irritó. Su voz y cuanto decía no eran más que un ruido molesto, como el que hace una máquina de triturar. Se excusó en que debía ir al baño y se fue sin esperar respuesta. Una vez en la puerta de los baños, miró hacia la mesa de su amigo y al verlo a este, que la emprendía de nuevo con la cerveza, se deslizó a través de las mesas como si fuera un fantasma, haciendo un rodeo más largo de lo necesario y llamando la atención de algunos curiosos por su modo de caminar, abandonó el bar. No puede haber hecho más de 200 metros, pensó una vez en la calle. Antes de echar a andar, hizo el gesto de atarse el pullover, pero no lo encontró. Recordó que lo había perdido en su frenética lucha por librarse de aquellos misteriosos 3 sujetos. Un nuevo signo que revelaba que aquel suceso había realmente ocurrido. Pero de inmediato comprendió que lo último que necesitaba era distraerse, por lo que se puso en marcha. Por intuición caminó en línea recta, siguiendo la última dirección que le vio hacer, aunque enseguida le asaltó una duda. ¿No era posible que hubiera doblado en la esquina? Si así era, nunca la encontraría por donde iba. Mientras pensaba esto y,
Cuando ya estaba por torcer sus pasos para seguir la búsqueda siguiendo la otra intersección, la vio. La vio caminando lenta, entrecortadamente, en medio de los demás transeúntes que se movían alrededor suyo raudos, esquivándola e insultándola en ocasiones. Se apostó en la vereda de enfrente y comenzó a seguirla, aminorando la marcha, porque aminorando la marcha era la única forma de seguirla. Tan lenta iba. Veía ahora también que iba descalza. ¿Qué habían sido de sus sandalias? Y su andar, además de lento, era indeciso, como si estuviera borracha. Jorge se preguntó cómo era posible que ella anduviera por aquí, lugar tan alejado del hotel en donde ambos pernotaran la víspera. También se preguntó qué era lo que había ocurrido para que divagara sin rumbo fijo, como una zombi, descalza y con los pelos revueltos. Y entre pregunta y pregunta, Jorge se preguntó qué era lo que él, en contra de todo emprendimiento racional, estaba haciendo. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué la estoy siguiendo? No había respuestas. Pero aunque no las sabía, su agudeza le sugería que se alejara de allí lo antes posible, porque si ella llegaba a reconocerlo, de seguro armaría un escándalo. Haría lo imposible porque lo detuvieran. Aún sabiendo todo esto, solo se detuvo cuando ella, inesperadamente, dejó de caminar para mirar una vidriera en una tienda de lencería. No dejaba ni por un instante de sorprenderme, pensó. ¿Qué era lo que hacía? Se interesaba de pronto por los productos de lencería, en aquel estado. Una vez más no encontraba respuestas. Algo seguro, sin embargo, era que Cecilia no dejaría de momento de sorprenderlo, ya que no tardó en darse cuenta de que ella no miraba aquella vidriera, sino que lo miraba a él, a través del reflejo del cristal. Y fue entonces cuando entendió que la intranquilidad que había sentido nada más verla se debió a una aflicción, nunca antes experimentada en él, y que se basaba en la posibilidad de que algo malo pudiera ocurrirle a ella. Y esta fue la primera de una serie de sorpresas que Cecilia le daría, y enseguida vendría la segunda, ya que cuando aún no había terminado de madurar esta idea en su cabeza, la vio girarse hacia él, sonriente. He aquí otra sorpresa. Un segundo antes de empezar, con paso lento pero seguro, a cruzar la calle para ir a su encuentro. ¡Qué increíble! No hace ni 24 horas que estuve en esta habitación y ahora de nuevo acá, con ella abrazada a mi cintura. Incluso es la misma cama, y por el olor, hasta podrían ser las mismas sábanas. Me mira con sus grandes y tristes ojos de burguesa. Para ella, esto ha sido una gran aventura. Esta gente puede ser en ocasiones de lo más rara, y creen que pueden, usando esa palabrita que tanto les gusta, empatía, ponerse en el lugar del otro. Pero si quieren ponerse en el lugar de un indigente que pasa frío en la calle una noche de invierno, se sirven de sus recuerdos de cuando tuvieron frío pasando del baño a la habitación, después de ducharse. O si quieren sentir el hambre que padece un niño en África, o la sed, piensan cuando en un restaurante tuvieron que esperar demasiado al mozo, o cuando el chico de la moto se demoró en traer la pizza o las empanadas. Todas mentiras. Y creen que sufren las penas ajenas cuando solo se recrean en las incomodidades de su vida de abundancia. Como ella que, hace un rato nomás,
mientras estaba yo boca abajo, me miraba a la espalda. Ella creía que yo no me daba cuenta, pero la sentía tocarme en las marcas con las yemas de los dedos. Me palpaba curiosa las cicatrices mientras fingía acariciarme. Y es que probablemente ella nunca haya visto en la espalda de un hombre cosa semejante. Entre sus iguales puede haber visto las cicatrices dejadas por los arrebatos de un partido de fútbol, o los descuidos en una curva húmeda, en una carrera de motos. Es decir, podía y gustaba pensar que lo único que podía lastimar al hombre era el descuido en su ociosidad. Pero esto era algo distinto. Venía a descubrir así que el odio entre los hombres era algo más que la mera ficción que describían los libros, que los llevaba a matarse a la menor oportunidad y hasta por un pedazo de pan, que en otra cama similar a esta descansaba un hombre que, a la noche siguiente, al amparo de la oscuridad de un callejón, saltaría sobre este hombre, con la intención de romperle el cráneo en caso de que no consiguiera sacarle la billetera. Hasta hoy ha disfrutado del vivir de aeropuerto en aeropuerto, viajando a los lugares más remotos del mundo, y ha vivido en el convencimiento de que ha conocido en efecto tales lugares, pero no ha hecho más que trasladar a su persona y a sus costumbres burguesas de un lado para el otro. ¿Cómo podría haber aprendido algo de aquellas culturas si lo único que hizo fue visitar los lugares turísticos, pernoctando en hoteles de 5 estrellas? Aunque ha visitado los lugares de mayor pobreza, la India incluida, según me ha dicho un instante antes de ir al baño, estoy seguro de que nada ha comprendido acerca de la carencia que padece aquella gente, pues siempre se ha bañado con el agua caliente del hotel, ha desayunado servida por un mozo en una espaciosa sala, se ha retirado también cuando se encontraba cansada, deprimida. No podría entender que una familia entera pueda dormir en una cama de una plaza, porque ella no concibe dormir fuera de un somier. No entiende que una persona puede con el tiempo abandonar los cuidados de su boca, porque ella a la mínima molestia acude al dentista por un tratamiento de conducto o para una prótesis, sobre todo si es para los dientes de adelante, los que más se ven. No podría entender que una persona con el tiempo pueda acostumbrarse a masticar únicamente con los dientes delanteros, pueda habituarse al sabor constante del pus que emana de esas formas irregulares que ahora ocupan el lugar donde antes estuvieran las muelas. Pero ella nada de esto entiende, y lo único que desea es acumular fotos en su moderno celular, para mostrarle a sus amigos, en medio de sus habituales banquetes, lo mucho que ha conocido el mundo, lo hondo que se ha sumergido en culturas tan diferentes, todas mentiras. Y el hecho de que no hubiera querido regresar al bar a ver si hallábamos el celular era solo un deseo de demostrar su poder ante mí. Siempre se ha bañado con el agua caliente de un hotel, como ahora mismo acaba de hacer. Pero silencio. Ahí está bajo el umbral de la puerta y me dirige de nuevo sus deseos de demostrar, de aplastar. Me mira. Sin embargo, el fluir de su pensamiento no tenía la consistencia habitual. Había una inseguridad en las sentencias, un titubeo en las ideas, que dejaba clara la implicación personal. Y es que Jorge sentía una gran curiosidad con respecto a aquella clase social a la que tenía propuesta. Tenía en sus sentimientos esa ambigüedad tan humana de notarse atraído precisamente por aquello que le repugnaba. También, pensaba,
Era de lo más atractiva la idea de poder sacarle algo más que unos billetes a aquella chica. Era evidente que aún la tenía bajo su influjo. Bastaba ver cómo lo miraba ahora desde la puerta del baño. Tras el reencuentro no había hecho otra cosa más que contemplarlo socarronamente, como quien desea aleccionar a un niño travieso. No quiso y de hecho no escuchó sus disculpas, ni atendía a sus razones del deber de ayudar a una familia desahuciada. Antes bien lo miraba alegre, con un entusiasmo inaudito. Y fue él mismo quien tuvo que insistir 2 y hasta 3 veces para que fueran a buscar su cartera, que él siempre tiraba en el mismo lugar las pertenencias de sus víctimas. Penetrar en aquel terreno baldío, saltando la valla con la prohibición, fue otra aventura para ella. Tentada de la risa a más no poder, lo ayudó a buscar entre la montaña de carteras y billeteras de todos los tamaños posibles que adornaban la tierra como una alfombra de hojas marchitas. Jorge sintió al llegar aquí algo así como vergüenza. Era como si aquella muchacha hurgara en sus más hondos secretos. Y la miraba reírse mientras se burlaba de los colores de algunas carteras. Arrojaba con desprecio a otras, acomodándose el pelo que le caía sobre las orejas, alisándose el vestido floreado, entretenida siempre en cualquier cosa menos en la búsqueda de sus pertenencias. Y ese abandono, así como ella misma, no dejaban de resultarle inexplicables, y por eso mismo sumamente atractivos. Jorge vio a sus propias manos deslizarse sin su voluntad y asirla por la cintura. Ella guardó silencio y se puso seria, como si no esperara otra cosa de él, y se dejó caer sobre la alfombra de hojas marchitas. Él cayó sobre ella y sus labios cayeron sobre los de ella en un mismo acto. Luego, cediendo a una entrega que no le era frecuente, deslizó la cabeza a lo largo de su cuerpo, usando la boca como si caminara sobre los labios. Y mientras que con ambas manos le arrancaba cuanta ropa tenía, se sumergió en las profundidades de su sexo. Él sabía bien que ella no se había bañado en al menos un día. Por lo tanto, supo que lo que percibía no era sino su esencia en estado puro. Y ese sabor y ese olor tenían algo arrebatador, algo salvaje que, nada más percibirlo, no pudo sino ceder ante él y ante la certeza de que, desde entonces, no podría olvidarlo. Anochecía. Una brisa tímida movía las copas de los árboles. Un perro huía entre las sombras con algo en la boca. Y una rata, grande pero pese a eso miedosa, se filtraba rauda en una pared llena de grietas lindantes al terreno baldío, asustada al sentir el violento sacudir de los amantes. Las manos ya no buscaban, o sí buscaban, pero perseguían algo diferente. Tras tocar los picos más altos, el latir de los corazones, las respiraciones fueron sosegándose. En los intervalos en donde Jorge volvía a abrir los ojos, después de prolongar el cierre de los párpados intencionadamente, la veía a Cecilia entregada a la contemplación del cielo, como si buscara algo entre las estrellas que ahora brillaban intermitentes en la noche despejada. Luego una mano volvía a buscar a otra, no importaba la de quién, y era el reanudar de los roces, de los susurros al oído, las exhalaciones y los movimientos sincronizados. Era como si un cuerpo, una voluntad, adivinara las intenciones y los anhelos de la otra, y tras ello se dispusiese sumisa, presta, a complacerla, ya que ambas parecían buscar lo mismo.
y formando dos medias lunas que encajaban a la perfección entre sí, como dos piezas correlativas en un mecanismo de relojería, ambos se sumergieron en el sueño. La noche continuaba en su discurrir y nada había cambiado excepto el terreno baldío convertido ahora en un lecho de hojas marchitas. Instalada la calma, un manto de insectos y demás criaturas de la noche tornaron a ocupar la extensión del terreno baldío. Después de todo, aquel lugar no era otra cosa que su hogar. Con los primeros rayos del sol, Jorge comenzó a despertarse. No recordaba haber dormido tan plácidamente. Siempre había sido un dormitar con los ojos entreabiertos, los puños y la inteligencia afilada para entrar en combate. Y ahora esto, este tranquilo emerger de los sueños sin siquiera sobresaltarse al oír la risa de Cecilia que, despierta antes que él, había encontrado por casualidad su billetera entre el montón. Entonces ella le dijo que recién le creía que se la había robado, pues estaba segura de habérsela olvidado en el hotel, así como también se había olvidado allí sus sandalias y demás cosas, porque ella, al despertar y al no verlo a él a su lado en la cama, decidió ir en su búsqueda y decidió también no detenerse hasta encontrarlo. Y pensó no existiría fuerza en el mundo capaz de desviarla de sus propósitos. Y había tenido éxito en su búsqueda, pues aunque había deambulado durante todo el día, finalmente descubrió que él la había encontrado a ella, detalle que no hizo sino maravillarla. Y él la había encontrado a ella, aunque ella lo había visto primero a través de la vidriera de la tienda de lencería. Y mientras todo esto decía ella, volvió a acostarse junto a él, pues intuyó que lo dicho le generaba una especie de culpa, e hizo hincapié en que no debía sentirse mal, que él ni se imagina de qué profundidades la había rescatado cuando la halló sentada en aquel bar, que había decidido acabar aquella misma noche con su existencia de la que solo había cultivado sinsabores, que su vida no fue más que un convivir entre máscaras y sombras, y que los pocos momentos en su compañía habían valido más que esa montaña de mentiras, y ahora estaban esculpidos en su alma de un modo indeleble. Y por eso, y para terminar, al no verlo al lado suyo en la cama, como ya le contara, había sentido una opresión en el pecho que creyó solo acabaría cuando volviera a verlo.